¿Quiénes son los hijos de Dios? Parte 3. Sigamos considerando las sagradas escrituras para ver quién es Dios. Los querubines, una raza de seres espirituales vivientes, visitaron nuestro planeta y si estuvieron allí hasta el diluvio, entonces cada ser humano antes del diluvio tuvo la oportunidad de ver evidencia visible de la existencia de Dios, como creador de la humanidad y creador de querubines sobrenaturales, dos de los cuales colocó a la entrada del jardín del Edén. Él, Dios, expulsó al hombre, Adán y su esposa, y al este del jardín del Edén colocó los querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Probablemente esta espada de fuego era un dispositivo láser. La gente anterior al diluvio, todos hijos humanos de Eva, no se preocupaban por Dios ni por sus seres sobrenaturales subordinados. Además de Dios, en ese momento había en la tierra un grupo de seres sobrenaturales. Fueron llamados hijos de Dios. Eran querubines. Quizás la razón por la que los querubines estaban estacionados frente al jardín con espadas giratorias no era para impedir la entrada solo a los seres humanos, sino para evitar que otros seres también entraran al jardín del Edén. Estos otros seres sobrenaturales eran extremadamente poderosos. Eran los hijos de Dios que se casaban, o se apareaban con, mujeres humanas. Estos hijos de Dios no eran ángeles, la Biblia dice específicamente que no eran ángeles. Interactuaron con los seres humanos, pero no se nos dice en qué se diferenciaban de los hijos de Adán y Eva. Eran querubines con alas. El Satán, un querubín de una raza de seres angelicales llamados querubines o querubines, estaba entre los consejos divinos de los seres celestiales. Los querubines son guardianes, con 2 o 4 alas y cara de hombre, o de águila, o de león, o de toro, y los serafines, son parecidos a ellos, con 6 alas. Junto con los 24 ancianos, son seres espirituales especiales. Tanto los querubines como los serafines se denominan criaturas vivientes. Están excluidos del grupo llamado ángeles que no tienen alas. Pero parece que siguen siendo razas de seres angelicales o pueden ser una raza separada de seres sobrenaturales. Están involucrados de alguna manera con la justicia de Dios. Sugerimos en nuestro mensaje anterior que podrían ser de la raza de Dios. Consideremos eso hoy. Los ángeles parecen similares a los hombres, pero a menudo con diferencias reconocibles. El apareamiento de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres resultó en el nacimiento de individuos llamados Nefilim, que eran hombres valientes y de renombre. Los Nefilim, Anakim, etc., dados diferentes nombres por varios pueblos, fueron considerados por Dios como humanos, a pesar de que sus padres eran seres sobrenaturales que interactuaban en el ámbito físico. ¿Extraño? Sí. ¿Podrían ser físicos sus padres, llamados hijos de Dios? ¿Podrían parecerse a seres humanos? ¿Podrían parecerse a Dios? Veamos otras fuentes de información. Los Anunnaki son un grupo de más de 40 deidades de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios. Los Anunnaki, nombre que probablemente significa aquellos de sangre real o descendencia principesca en la antigua lengua sumeria. Los antiguos mesopotámicos creían que sus deidades vivían en el cielo, después de una historia anterior de visitas a la tierra en los textos mitológicos. Los Anunnaki son deidades en el panteón. Las deidades de la antigua Mesopotamia eran casi exclusivamente antropomorfas. Se pensaba que poseían poderes extraordinarios y a menudo se los imaginaba con un tamaño físico tremendo. Se creía que las principales deidades del panteón mesopotámico, entre las que se encontraban los Anunnaki, participaban en la asamblea de los dioses, a través de la cual los dioses tomaban todas sus decisiones. Esta asamblea fue vista como una contraparte divina del sistema legislativo semidemocrático. Las deidades normalmente vestían melam, una sustancia ambigua que las cubría de un esplendor aterrador. Melam también podría ser usado por héroes, reyes, gigantes e incluso demonios. El efecto que tiene ver el melam de una deidad en un ser humano se describe como un hormigueo físico en la carne. Las deidades casi siempre eran representadas con gorros con cuernos, compuestos por hasta 7 pares de cuernos de buey superpuestos. A veces también se los representaba vistiendo ropas con elaborados adornos decorativos de oro y plata cosidos.
Los Anunnaki eran en realidad una especie extraterrestre humanoide avanzada que vino a la Tierra y construyó una base de operaciones para extraer oro después de descubrir que el planeta era rico en metal precioso. Los Anunnaki hibridaron sus especies mediante fertilización in vitro para crear a los humanos como una especie esclava de los mineros. Los Anunnaki se vieron obligados a abandonar temporalmente la superficie de la Tierra y orbitar el planeta cuando los glaciares antárticos se derritieron, provocando la gran inundación, que también destruyó las bases de los Anunnaki en la Tierra. Pero en la Biblia el diluvio causado por la lluvia y el agua del cielo y de la tierra destruyó todo. ¿No ves que los registros son similares? Los Anunnaki construyeron las pirámides y todas las demás estructuras monumentales de todo el mundo antiguo que eran imposibles de construir sin tecnologías muy avanzadas. Lamasus es una deidad protectora asiria. Fue representado desde la época asiria como un híbrido de un humano, un pájaro y un toro o un león, específicamente con una cabeza humana, un cuerpo de toro o un león y alas de pájaro, bajo el nombre de Lamasu. ¿Ves que es la descripción de un querubín? ¿Ves que esta descripción de los Anunnaki es exactamente lo que hemos visto en la Biblia? Si eran deidades llamadas los hijos de Dios y eran jueces, entonces son querubines porque eran antropomorfos y con cuernos de toro como querubines, como consta en las fuentes históricas. Entonces, ¿por qué fueron descritos como seres enormes? Como seres enormes podrían casarse con mujeres humanas pequeñas. Fue solo fertilización in vitro. ¿Eran los Anunnaki solo Nefilims, los descendientes de los hijos de Dios? ¿Podrían ser los ángeles caídos del ejército de Lucifer? Los arqueólogos británicos comenzaron a realizar excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur en Irak. Muchos de los artefactos y tablillas hablaban de seres llamados Anunnaki y los representaban con alas. ¿Por qué el hombre antiguo representaba a los Anunnaki con alas? Entonces, ahora vemos claramente que los Anunnaki eran solo querubines. Pero no sabemos si fueron los demonios caídos o fueron los hijos de Dios. Si eran demonios, entonces eran simplemente ex jueces que asistieron a la asamblea celestial en el pasado, pero ahora se convirtieron en criminales y rebeldes y su jefe es un querubín llamado Lucifer que era como ellos un hijo de Dios y la estrella de la mañana. De él hablaremos pronto. Ahora parece que nos acercamos más a la verdad. ¿Eran los Anunnaki del panteón mesopotámico simplemente Nefilims? No. Tenían alas que los representan como querubines. Ahora una pregunta para reflexionar: si los hijos de Dios fueran querubines, como Lucifer, entonces Dios y su hijo podrían ser querubines también. ¿Recuerdas que los querubines no son ángeles? Son una raza especial de seres vivos. ¿Recuerdas que los querubines parecen un metal líquido en su forma y armadura? Y el Hijo de Dios Jesús en su forma espiritual también parece un metal líquido. Ahora una pregunta para reflexionar: ¿tiene alas? El problema es que la Biblia describe a Dios con alas. Os llevo sobre alas de águila, dice el Señor. El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia con sanidad en sus alas. Las alas de Dios son un lugar de refugio. Sí, a la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que pasen estas calamidades. Comillas, cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Y los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Él te cubrirá con sus alas, y bajo sus alas encontrarás refugio, escudo y adarga es su fidelidad. Porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas cantaré de alegría. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Porque en ti se refugia mi alma, y a la sombra de tus alas me refugiaré. Hasta que pase la destrucción. Porque así dice el Señor. He aquí uno volará velozmente como un águila y extenderá sus alas contra Moab. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Comillas. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el primero y el último. Yo soy el viviente, estaba muerto, y ahora mira, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Me volví y vi la voz que me hablaba. Entre los candeleros había alguien como un hijo de hombre, vestido con un manto que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro alrededor del pecho. El pelo de su cabeza era blanco como lana, blanco como la nieve, y sus ojos eran como fuego abrasador. Sus pies eran como bronce resplandeciente en un horno, y su voz era como el ruido de aguas que corren. Su rostro era como el sol que brilla en el cielo todo su brillo. ¿Quién es él? ¿Quién es aquel con pies como bronce que brilla en el horno? Él es el que estuvo muerto, y ahora mirad, está vivo por los siglos de los siglos. Es uno de los hijos de Dios. Él es la brillante estrella de la mañana. Él es Jesucristo. Amén.